Paz de Cristo, hermanos. Sean bienvenidos a esta asignatura Evangelismo y Cultura. Estamos en la lección número 2, titulada El modernismo, posmodernismo y la globalización. Estamos viendo esta materia, hermanos, y es algo que debemos de enfrentar y de tomar de la mejor manera, porque realmente muchas veces no entendemos estos conceptos, mas sin embargo son conceptos que debemos de estar analizando y de estar contemplando para que nosotros podamos entender lo que se está viviendo hoy en día como sociedad, lo que hoy en día estamos viendo en la integración de nuestra vida cotidiana y por qué la gente es de alguna manera con características similares y poder detectar el modernismo, el posmodernismo en la iglesia y la globalización también dentro de las congregaciones y qué es lo que debemos de quitar y qué es lo que debemos de dejar en nuestra persona para que podamos ser verdaderamente hijos de Dios. Amén. Vamos a estar viendo pues la lección 2. Para esto quiero que empecemos con una oración. Cierra sus ojos ahí en su lugar. Señor Jesús, en este momento, Señor, estamos ante ti, Señor, buscando tu rostro, agradeciéndote por tu misericordia, por tener compasión de nosotros, Señor, y pidiéndote que tu gracia nos acompañe este día, Señor Jesús, y que podamos entender lo que tu palabra dice, Señor. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en su lugar, Señor Jesús, y que derrames de tu sabiduría, que abras el entendimiento, Señor, que toques mis labios, mi lengua, Señor Jesús, que uses a este servidor tuyo, Señor, para llegar a canalizar la verdad, Señor, que tú quieres que aprendamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar esta trayectoria, esta lección. Amén. El modernismo, posmodernismo y la globalización. Dice aquí a manera de introducción, dice, en esta lección explicaremos las principales corrientes de pensamiento por las que ha atravesado el mundo en las últimas épocas. El modernismo, el posmodernismo y la globalización han surcado el mapa de los hombres, aunque nosotros no estemos conscientes de ello. Es sumamente importante que conocer estas corrientes, ya que si las desconocemos tendremos menos oportunidad de impactar nuestra cultura y esparcir el mensaje de salvación de una forma eficaz. ¿Qué encontramos entonces, hermanos? Estas corrientes filosóficas realmente son necesarias de conocer para que nosotros podamos contemplar la manera de predicar el Evangelio de una forma necesaria, de una forma en la que la humanidad pueda entender las cosas. Vamos a estar viendo el desarrollo de esta clase, de esta lección. Vamos a estar viendo cómo ha impactado el modernismo, el posmodernismo, cómo la globalización ha abierto muchas puertas y poniendo también candados al esparcimiento del Evangelio y cómo nosotros debemos de detectar todas estas fuentes y que nosotros podamos llevar un mensaje de salvación de una forma eficaz. Amén. Para ello, hermanos, aquí a manera de introducción dice, meditemos. Reflexiona sobre el contenido de Romanos 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomemos en cuenta la misericordia de Dios. Le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta es, hermanos, el versículo donde vamos a estar basando esta lección, hermanos. Ahora, hermanos, nos hace unas preguntas. Dice aquí, ¿está siendo moldeado por el mundo? Una pregunta sumamente interesante. ¿Está siendo usted moldeado por el mundo? Porque el mundo a través de la escuela, el mundo a través de la sociedad, de los amigos, nos moldea en ciertas características a lo que nosotros determinamos como mundanalidad, como carnalidad. ¿Sí? Y la iglesia también moldea al hombre, el hombre espiritual, el hombre que busca de Dios, es moldeado a través de la iglesia, es edificado a través de la iglesia, al igual que el ser humano puede ser edificado para bien o para mal, pero la pregunta es cerrada, ¿está siendo moldeado por el mundo? Y luego dice a manera también de introducción, ¿eres capaz de moldear al mundo? Algo sumamente diferente. El ser moldeado por el mundo
a moldear al mundo. En este momento, a través de esta asignatura, a través de esta lección, estamos siendo moldeados. Estoy moldeando a un cristiano como se debiera. Amén. Porque vamos a comprender muchas de las cosas que a veces no consideramos. Por eso el versículo lo dice muy claramente. Usted y yo tenemos que tener una adoración espiritual y ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no moldeándonos al mundo, a la cultura del mundo. Amén. Le damos la gloria al Señor. Hermanos, vamos a ver el paso 1. Para poder introducir este paso, vamos a poner un video que hemos relacionado con este tema. Amén. Lo vamos a observar en este momento, hermanos, así que ponga atención. Una vez consolidados los estados-nación en Europa, los cambios suscitados en ese continente en las últimas décadas del siglo XVIII propiciaron un nuevo escenario mundial fundamentalmente económico, con implicaciones en las esferas política, social y cultural. Si bien es cierto que el sistema capitalista surgió en el siglo XV con el proceso que Marx llama de acumulación originaria, fue hasta la primera revolución industrial cuando el sistema económico capitalista adquirió los rasgos que hoy lo caracterizan, bien descritos por Max Weber en La ética protestante y El espíritu del capitalismo. Los cambios fueron vertiginosos, la población creció de manera exponencial, los habitantes de las comunidades rurales migraron a las metrópolis en busca de mejores condiciones de vida y las industrias, con capacidades tecnológicas distintas, suplantaron a los talleres. Entre las corrientes ideológicas gestadas en ese periodo destacan la ludista, la cartista y la marxista, las cuales se tradujeron en movimientos populares que expresaron la agitación de la clase obrera. Karl Marx, quien en su obra El Capital, escrita en 1861 y que constituye una crítica al contexto social que trajo consigo el sistema económico capitalista, caracterizó este sistema a la clase dominante del mismo y describió la forma en que se dio desde finales del siglo XV la expropiación rural, la implementación de la legislación que iba en contra de los expropiados y la repercusión del proceso de industrialización sobre el sector agrícola. La polarización social entre burgueses y proletarios fue un hecho ineludible, inherente al naciente sistema capitalista, el cual implicó cambios profundos en las relaciones económicas y en los modos de producción. La explosión revolucionaria de 1789 y las fallidas tentativas napoleónicas por imponer un nuevo orden imperial en Europa contribuyeron a fomentar entre los europeos un fuerte sentimiento de desazón y de crisis. Filósofos, escritores y artistas sintieron la necesidad de reorganizar las sociedades europeas en una época en que el hombre era concebido como un ser histórico capaz de progresos ilimitados. De ahí que la filosofía de principios del siglo XIX mostró una preocupación social, política y moral. Pocos como el filósofo francés Auguste Comte se dieron cuenta del estado de crisis de su tiempo y plantearon la necesidad de impulsar el progreso humano mediante la aplicación de la ciencia, específicamente de la física social, una disciplina científica encargada del estudio de la sociedad a partir de una metodología derivada de las ciencias exactas. Una de las obras más destacadas de este pensador es Curso de Filosofía Positiva, en la que concebía a la ciencia como un ente en constante progreso, cuya aplicación conduce a la felicidad del ser humano. Así, Comte es considerado como uno de los creadores de la sociología como disciplina científico-académica, cuyas formulaciones se basaban en el análisis científico de la sociedad moderna capitalista. Bueno, hermanos, en este video acabamos de ver cómo se relaciona el modernismo en la Edad Media y cómo hay una corriente filosófica naciente en aquel entonces creyendo que va a poder cambiar a su entorno
creyendo que va a poder cambiar a su sociedad. Este modernismo, este hombre moderno no era un hombre que quería quedarse estancado, sino que a través de la unidad entre la población quería desarrollar la sociedad y que todos pudieran tener una vida mejor. Amén. Aquí en el paso 1, el modernismo dice, fue una corriente del pensamiento que se desarrolló en la Edad Media Baja, en los siglos XVII y XVIII, inspirada y fundada en el pensamiento de Descartes, el racionalismo, sacando de allí sus ideas básicas. La modernidad se caracterizó por la racionalización de la existencia, tanto así que llegó a hablarse de la diosa razón. Este pensamiento fue marcado por el surgimiento de las grandes utopías sociales, políticas, económicas, culturales, tecnológicas, industriales, etc. Los ilustrados creyeron en la cercana victoria sobre la ignorancia y la servidumbre por medio de la ciencia. Los capitalistas desconfiaban en alcanzar la felicidad gracias a la racionalización de las estructuras sociales y el incremento de la producción. Los marxistas esperaban la emancipación del proletariado a través de la lucha de clases, en lo que todos estaban de acuerdo, a pesar de las grandes diferencias ideológicas, era en que se puede. Lo resaltable de estas era la búsqueda del bien común, el todos antes que el yo, la confianza que éstas tenían en la razón y en los valores del hombre. ¿Qué vemos entonces, hermanos, en esta primera información que se da del modernismo? Bueno, encontramos a un hombre íntegro, un hombre que luchaba por el bien común, que tenía la esperanza de crecer unánime, a pesar de que el capitalismo y el socialismo estaban en contra, estaban golpeándose, estaban peleados, como el marxismo y todo aquello, estaban peleados, ya que Carlos Marx era un hombre que pretendía que el proletariado tenía que ser igual al hombre rico, al hombre cacique, al hombre que tenía propiedades. Entonces hay un enfrentamiento, pero lo resaltable de esto es que a pesar de que había estas diferencias ideológicas, cada uno de ellos tenía en hincapié que creciera, que sí se podía, que había una manera de avanzar. Mire, dice aquí, el hombre modernista era un hombre comprometido con la humanidad, creía en esta y en su avance, creía en la razón universal y que a través de ella se podía llegar a la pura verdad. El hombre modernista era un hombre enamorado de la vida, con un proyecto claro e ideales firmes, los cuales no estaba dispuesto a canjear por bienes materiales. El modernista es un hombre básicamente optimista, no acepta el mundo en el cual le tocó vivir, pero tiene esperanza de cambiarlo. El hombre moderno, convencido de que se puede cambiar la sociedad, compromete su presente por un futuro mejor para él y para todos. Encontramos entonces a estos hombres que buscaban el bien común, que ellos creían en un futuro mejor y que estaban dispuestos a generar participando en ello, a generar un futuro más espléndido, más victorioso, amén. Dice que ellos querían sacar de la ignorancia a todo aquel que se dejara. Se reconocen antecedentes y concordancias en otras figuras del mismo periodo, como los cubanos José Martí y Julián del Casal, el colombiano José Asunción Silva, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera y el español Salvador Rueda. El modernismo coincide con un rápido y pujante desarrollo de ciertas ciudades hispanoamericanas que se tornan cosmopolitas y generan un comercio intenso con Europa. Se comparan con las urbes estadounidenses y producen un movimiento de ideas favorables a la modernización de las viejas estructuras heredadas de la colonia y de las guerras civiles. Entonces, hermanos, el hombre modernista, haciendo hincapié, era básicamente optimista, un hombre que creía, que tenía una finalidad y que lo intentó hacer y nos llevó en determinado momento a ser personas mejores o a intentar crear una generación mejor para el futuro. Amén. Vamos a ver aquí, hermanos, la actividad 1. Vamos a interactuar con esta actividad. Ponga en pausa el video y entonces una vez que lo conteste, continuamos. Amén. Paso 2. La posmodernidad.
la posmodernidad. Para entender un poquito mejor esta referencia, vamos a ver un video que hemos instalado en este programa, amén. En el nombre de Jesucristo, hermanos, pongamos atención a este video. Quizás tú eres de aquellos que se sorprende al leer los libros de Julio Verne y te pregunto, en el siglo XIX, el escritor francés predecía con entusiasmo tecnologías inexistentes en su época como el submarino eléctrico, la televisión, los viajes a la luna o hasta el internet. No obstante, Verne tuvo éxito en su tiempo porque vivía en una sociedad progresista que veía con entusiasmo el futuro. A diferencia de la visión que tenemos de las próximas décadas, es casi igual a la presente, que con muchos más problemas. A diferencia de la época de Verne, la ciencia ficción en nuestros tiempos, pesimista, nos repite una visión oscura del porvenir otra vez, de tal modo que la distopía es el recurso más recurrente, es decir, descripciones de mundos oscuros, apocalipsis inhabitables. Ante este cambio de perspectiva, yo no dejo de preguntarme, ¿en qué momento se perdió la ilusión? En la cultura occidental, tras la Edad Media, atravesamos por un periodo de esplendor llamado Renacimiento. Con él se inicia una nueva, no solo la concepción sociales, artísticas y políticas, sino la mentalidad de las personas comunes. Se intentó dar por vez primera prioridad a la razón antes que la religión. Fue una época de revoluciones políticas, industriales e ideológicas, donde se intentó tomar el ideal de la antigua Grecia a través de la defensa de la democracia antes que la monarquía y el afán por vivir en libertad y bien antes que la dominación. Por casi 500 años del siglo XV a mediados del XX, vivimos un periodo de esplendor coronado hacia el final por elevadas manifestaciones artísticas como el impresionismo, el romanticismo, el vanguardismo, entre otras. Y en un nivel científico, los últimos alientos de la modernidad nos trajeron descubrimientos que impulsaron nuestra sociedad en el futuro, como la corriente alterna, la bombilla eléctrica, el teléfono, la computación, la radio, la televisión, los antibióticos, la penicilina, etc. Sin embargo, el siglo XX algo cambió radicalmente que nos hizo perder la fe en la humanidad. Quiero ilustrar con este ejemplo. El caso de Lina Medina es conocido porque se trató de una niña que a los 5 años quedó embarazada, siendo así la mujer de menor edad que haya dado a luz, según los casos reportados. Con todo, la sociedad de la época, es decir, la de los años 30 del siglo XX, veía esto como un hecho curioso. De hecho, en las fotografías del periódico posa muy orgulloso el médico con la niña, dando fe de un milagro médico. No obstante, esto ahora nos parece bastante perturbador. A nadie se le ocurriría ver esto como algo bueno. Preguntaríamos, ¿y quién era el padre? Y nos indignaríamos. Tratarse de una niña es una violación. Y diríamos una frase muy típica de nuestros tiempos: ¿dónde estamos? La posmodernidad en parte sentimos una desilusión por nuestro presente y futuro, el cuestionamiento de los ideales de la ilustración, el pesimismo frente a los avances de la ciencia y la percepción de que como sociedad estamos retrocediendo. Algunos estudios dicen que todo esto empezó alrededor de los años 60 del siglo XX, con la Guerra Fría, cuando veíamos que las grandes potencias desarrollaban tecnología sin otro fin más que crear armas más grandes y destructivas. Otros dicen que se trató de una forma de tomar conciencia de que el progreso por sí solo no tiene sentido. Otros dicen que la filosofía con el existencialismo nos introdujo en una forma de pensar distinta donde la realidad nada tiene sentido y la ciencia, que en la modernidad estaba en el pedestal alto, no podría jamás encontrarlo. Eso es, en síntesis, el posmodernismo, una especie de amargo despertar. En el arte las cosas tampoco tienen mucho sentido. Tenemos un arte donde se busca crear a toda costa al margen de todo canon preexistente. Todo es arte, dicen, pero más suena a que nada lo es. Nos hacen creer que el arte puede ser un urinario, una lata de sopa, una aspiradora, un panel rojo o mierda de artista. Sí, literalmente mierda de artista. El arte posmoderno emula el cuento del rey desnudo. Culpa a la gente de no ver un traje maravilloso porque no es lo suficientemente inteligente o sensible. Es un arte extraño que ha sustituido la obra por el concepto, un concepto etéreo que solo parece existir en la mente solipsista del creador que le vale madre todo. No sabemos ya qué hacemos aquí, ni a dónde vamos, ni en qué creer. Por lo menos en la Edad Media creíamos en la religión, en la modernidad creíamos en la ciencia. Ahora, ¿en qué creemos? ¿En la industria? ¿En las marcas? Esta pregunta nos la hacemos cuando nos damos cuenta de que la religión es un conjunto de principios bonitos pero insímiles, que los humanos ya no nos vemos como una especie de seres nobles, sino como un virus que solo se dedica o que la ciencia, otrora capaz de explicar todo el sentido del universo, ahora yace bajo el servicio de capitales privados y parece enfocarse más en un celular más grande o en fabricar un patín sin ruedas. Y así podríamos definir el posmodernismo, la primera era en la que no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Es una era en la que decimos que todo tiempo pasado fue mejor y peor aún, que no quiero un mundo así para mis hijos. Sin duda habrá quienes vean el lado positivo al tema, dirán que es la era en la que hemos tomado conciencia del daño que nos hacemos nosotros y al mundo. Y sí, es verdad, pero también nosotros somos capaces de decidir conciencia y ciertamente aún no estamos trabajando en nada que valga la pena.
Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. De momento se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra. ¿Qué encontramos, hermanos, en este video? Encontramos un hombre amador de sí mismo, un hombre que ha dejado de pensar en que sí se puede, en un hombre está desencantado, un hombre que ya no tiene esperanza sobre el futuro y que le apetece mejor vivir en el día, vivir en el momento, y ya no se fija si en el futuro va a vivir, si en el futuro puede tener algo mejor, y mucho menos en dejarle una herencia a sus hijos, a sus nietos. Es un hombre amador de sí mismo, como lo acabo de repetir. Pero mire, el paso 2, la posmodernidad, dice: la posmodernidad surge a partir del momento en que la humanidad empezó a tener conciencia de que ya no era válido el proyecto moderno. Está basada en el desencanto. Los posmodernos tienen experiencia de un mundo duro que no aceptan, pero no tienen esperanza de poder mejorarlo. Estos, convencidos de que no existe posibilidad de cambiar la sociedad, han decidido disfrutar al menos del presente con una actitud despreocupada. La posmodernidad es el tiempo del yo antes que el todos y del intimismo. Tras la pérdida de confianza de los proyectos de transformación de la sociedad, solo cabe concentrar todas las fuerzas en la realización personal. Hoy es posible vivir sin ideales. Lo importante es conseguir un buen trabajo o un trabajo adecuado, conservarse joven, conservar la salud, tener buen automóvil, etc. Los grandes principios éticos y morales de la modernidad no se mantienen con carácter universal. Se entra en una ética de la de la situación, todo depende. ¿Qué encontramos en el hombre posmodernista? Bueno, un hombre basado en el yo, un hombre basado en el yo antes que en el todos. ¿Y sabe qué encontramos en la iglesia, amado hermano? Hombres y mujeres que dicen: yo ya le prediqué, yo ya le hablé del Cristo, pero si no quiere, yo no le voy a estar rogando. Eso, hermanos, lo encontramos incluso en pastores, en esposas de pastor, en esposos, en ministros, perdón, y en esposas de ministros, en evangelistas, y encontramos un ensimismamiento en el cual dice: yo soy salvo, y si aquella persona no quiere salvarse, pues es problema de él. Y esto lo estamos haciendo referencia, hermano, porque es muy importante que usted y yo comprendamos que usted y yo no debemos de ser influidos por esta posmodernidad. Nosotros tenemos que ser influidos por lo que dice la cultura cristiana, la cultura de los cielos. Amén. Mire, el hombre en la posmodernidad empezó a valorar más el sentimiento por encima de la razón. Los posmodernos niegan las ideas de la modernidad sin analizarlas, ya que esto supondría tomar en serio la razón. Así que rechazan con jovial osadía los ideales propuestos por los modernistas. El individuo posmoderno obedece a las lógicas múltiples y contradictorias entre sí. En lugar de un yo común, lo que aparece es una pluralidad de personajes. Todo lo que en la modernidad se hallaba en tensión y conflicto convive ahora sin drama, pasión ni furor. Aquí se trata de respetar lo que cree el otro, sin meterse en problemas. Usted no puede venir y predicarle a una persona sin que usted se meta en problemas. ¿Por qué? Se está arreglando para que haya un cambio en la ley, en la que un hombre, si se para a predicar del evangelio en una plaza y entonces alguien lo determina en mandarlo a la cárcel, puede hacerlo porque está incurriendo en ir a predicar el evangelio sin que alguien se lo pida. Entonces, ¿cómo vamos a extender el evangelio, amados? Por eso es muy importante reconocer todos estos pensamientos, todas estas filosofías, y entonces encontrar un por dónde, hermanos. Mire, el individuo posmoderno
sometido a una avalancha de información y estímulos difíciles de organizar y estructurar. Está en un incierto vaivén de ideas. El posmoderno no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas, nada le sorprende y sus opiniones pueden modificarse de un instante a otro. El hombre posmoderno tiene comezón de oír. Es un hombre que tiene más interés en las nuevas cosas. Y si se da a entender, hermanos, muchos en la iglesia, hermanos, muchos en la iglesia, hoy en día prefieren lo emocional, lo sentir. Ay, sentí un extremo calor que descendió y luego aquel hombre que se para al frente y comienza a predicar y miré ángeles y escuché la voz de los ángeles y las trompetas. A eso escuchamos más que a la exhortación. A eso escuchamos más que al hombre que permite la exhortación que cambie la vida del hombre. Porque, amado hermano, hoy en día no queremos aferrarnos a algo, no queremos compartir la visión que Cristo tiene para la iglesia. No, estamos a ver qué pasa. Si me cae bien, lo escucho. Si no me agrede, lo escucho. Mas, sin embargo, la exhortación es primordial en la Biblia. Dice, debido a la falta de confianza en la razón, hay una pérdida de preocupación por la realización colectiva y resalta un interés por la realización de uno mismo. Esto se observa en el retorno a lo religioso. Hay un boom de lo sobrenatural y de las ciencias ocultas, y quiromancia, astrología, videncia, cartas astrales, cabalas, etc. En la posmodernidad, a diferencia de la modernidad, no hay prejuicios en aceptar explicaciones por más irracionales que sean. Además de un retorno de lo irracional, también retorna Dios, el Dios del individualismo posmoderno. No puede ser demasiado exigente, puesto que el individuo posmoderno obedece a lógicas múltiples. Su postura religiosa también las tiene. Estructura su mundo metafísico tomando ideas judaicas, cristianas, hindúes y añadiendo quizás una pizca de marxismo o paganismo. Hermanos, esto no necesita mucha explicación. Usted conoce a las personas que son así. Usted se conoce a sí mismo. ¿Y qué es lo que quiere entonces, hermanos? ¿Quiere, hermanos, seguir habituado a las cosas culturales que se están expresando hoy en día? ¿O quiere realmente, hermanos, esforzarse por obedecer a la palabra del Señor? Porque, amado hermano, esto nos está empujando a racionar, a pensar, a meditar en la existencia del Todopoderoso y sin quitarle ni ponerle, porque el Dios del posmodernismo no debe ser exigente. El Dios del posmodernista es un Dios que no se enoja, es un Dios que solo ama, es un Dios que no manda al infierno a nadie. Amado, es un Dios que no pone castigo. Eso es lo que está buscando el posmodernista. Identifique, hermanos, si hay algún pensamiento en su existencia. Porque mire, un modelo de sociedad posmodernista sería una conformada por infinidad de microcolectividades heterogéneas entre sí. Los posmodernos renuncian a discutir sus opiniones. Vive y deja vivir. El individuo posmoderno renuncia a buscar un sentido único y totalizante para la vida. La suya es una postura confortable, alérgica a las exigencias radicales. Es lo que pide Cristo, amado hermano. Pide un cambio radical en el pensamiento del ser humano, del pecado, desarraigarlo y convertirlo en un hombre santo, en una mujer santa. Pero no, hoy en día convivimos con el pecado como si fuera algo normal. Y a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. El feminismo se ha introducido en las iglesias y hay mujeres que se creen superiores al pastor, se creen superiores a la esposa del pastor, al ministro. ¿Y qué encontramos? Hombres afeminados que andan de panderistas, andan ahí entre las muchachitas que andan con el pandero, ahí andan ellos también haciendo sus asuntos, amados hermanos. Deja vivir, vive y deja vivir el hombre posmoderno.
Amén. Características de la posmodernidad. El hombre es producto de un proceso natural de la evolución que puede explicarse mediante la razón científica sin recurrir a fuerzas ajenas o a ese proceso. ¿Qué quiere decir? O sea, no es que lógicamente haya existido Dios Todopoderoso que trajo al humano a la tierra, que lo formó de la tierra. No, nosotros venimos de la evolución. Y usted me dirá, hermano, pues es que yo no creo eso. Claro que no, pero el posmodernista ajeno a Cristo sí lo cree. Mire, ve, el proceso de desarrollo evolutivo se desencadena por mecanismo de la competencia. La competencia genera el progreso, no solo de la especie humana en un entorno hostil, en el que se sobrevivirá el más fuerte, sino del individuo humano, ya constituido de su hábito hostil, de la especie de la que forma parte. Hermanos, encontramos todo ello en el mecanismo de posmodernidad. Mire, el hombre posmoderno no tiene un centro de referencia, carece de motivaciones ideológicas o religiosas, no se compromete con nada ni nadie, y todo le es indiferente. Para él, el mundo es incoherente y no se puede comprender en su totalidad. El hombre posmoderno ya no intenta cambiar el mundo, sino cambia su mundo. Y lo central es mi mundo. Por consiguiente, el hombre posmoderno pertenece a la cultura light, donde prevalece la levedad del ser. ¿Qué encontramos entonces, amados? A un hombre carente de sentimiento común. Un hombre que está por encima de todos. Primero soy yo, mi hijo es mejor que el tuyo, y solamente eso. No hay compromiso. Tanto así que el novio no le pide matrimonio a la novia. Solamente quiere tener la intimidad sin compromisos. Si le engendra un hijo, que lo aborte, porque así es el pensamiento posmodernista hoy en día. No hay, amados hermanos, compromiso ni con el ser humano que nos rodea, ni con la familia, ni con nadie. La actitud indiferente y la vida light no puede estar disociadas de otra característica del hombre posmoderno, que es la permisividad. Si un hombre no tiene ningún referente, es indiferente y lleva un estilo de vida de la levedad del ser, nada lo impide. El único referente es pasarla bien. La permisividad, según Rojas, significa que uno ya no tiene prohibiciones ni territorios vedados, ni impedimentos que lo frenen, salvo las coordenadas externas de las leyes civiles, de por sí ya muy generales. Este es el hombre posmodernista, hermanos, al cual tenemos que enfrentar, al cual tenemos que disolver hoy en día, hermanos, y es algo que nosotros tenemos que enfrentar como cristianos. Aquí hay una actividad 2, hermanos, les pido por favor que pongan pausa y contesten esto. Amén. Continuamos. Paso 3. La globalización. Vamos a ver un video, hermanos, de este paso 3. Amén. Pongamos atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la globalización. ¿Y qué es la globalización? Bueno, la globalización es un complejo proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria, que se caracteriza por una cada vez mayor conexión, comunicación e interdependencia entre las naciones que componen el mundo, llevando consigo una serie de cambios y tendencias a nivel mundial. Este proceso inició luego del final de la Guerra Fría, a finales del siglo XX, y continúa en el siglo XXI, sobre todo de la mano del impulso indetenible de las redes informáticas, el Internet, y las nuevas tecnologías de telecomunicación que han puesto en contacto poblaciones y mercados geográficamente distanciados. Continuemos hablando un poco más sobre esta globalización, particularmente sobre sus causas. Bien, entre las causas más importantes podemos mencionar las siguientes. Una de las causas fue la nueva reestructuración geopolítica del mundo al concluir la Guerra Fría. Los años transcurridos después de la Guerra Fría fueron tiempos de cambio y se dio el clima necesario para el surgimiento de nuevas tendencias en la economía mundial. Otra de las causas fue la aceleración de los ritmos de apertura económica, así como de los intercambios de bienes, mercancías y servicios, como así también la liberación de los mercados de capitales y la bolsa de valores a nivel mundial.
Otra de las causas que podemos mencionar es la revolución de la información y la comunicación, que gracias al uso de las tecnologías avanzadas han permitido la conexión en tiempo real. Continuamos hablando sobre las características que definen a esta globalización. Las principales características de la globalización pueden resumirse en las siguientes: la internacionalización de los mercados. La nueva economía que trajo consigo la globalización supone el triunfo de los capitales transnacionales y por lo tanto de la libertad económica y la libre circulación de los capitales. Otra característica es la implantación de la cultura global. Los que nunca estuvieron en contacto pueden hacerlo gracias a la aldea global, y esto las empuja hacia un modelo de cultura menos arraigado en lo local y a la necesidad de nuevas formas de identidad cultural, como el individualismo y el cosmopolitismo. Otra característica es la dependencia de las nuevas TIC. Internet y las telecomunicaciones son cruciales para el modelo global, que permite realizar operaciones en tiempo récord a lo largo y ancho de las plataformas geográficas. Por último, es que supera las fronteras geográficas, es decir, el fin de las fronteras y la construcción de una sociedad global es el destino final del proceso globalizador, por lo que sus procesos no atienden demasiado a las fronteras nacionales ni a las nacionalidades. Continuamos hablando sobre las ventajas de esta globalización, las cuales mencionaremos las siguientes: el libre comercio de artículos y mercancías, como así también incrementa las inversiones procedentes del extranjero. También fomenta considerablemente el estímulo del comercio a nivel mundial. Y también favorece la convivencia y el entendimiento entre los países, así como el enriquecimiento cultural. Y por último, aumenta el desarrollo tecnológico. Continuamos hablando sobre esta globalización, particularmente sobre las desventajas que trae la misma. Podemos mencionar la desigualdad económica entre países. Las economías emergentes, más potentes, que actúan como potencias mundiales, se ven beneficiadas con la globalización económica al expandirse sin limitaciones. Ahora bien, los países en vía de desarrollo tienen menos capacidad financiera y ello provoca un desequilibrio económico a nivel mundial. Otra de las desventajas es la deslocalización de empresas. Algunas empresas, sobre todo las multinacionales, trasladan sus centros de producción a países en vía de desarrollo, donde la mano de obra barata y la materia prima es mucho más rentable para la empresa. Esto provoca que se incremente el desempleo en países desarrollados, en pro de los países emergentes, y además el empleo generado es en muchas ocasiones totalmente precario. Otra de las desventajas es el dominio del mercado por multinacionales. Es decir, la globalización económica permite el libre comercio, pero no todas las empresas tienen la capacidad de conseguirlo. El resultado final es que las grandes multinacionales siempre salen ganando frente a pequeñas empresas del ámbito local. Bueno, esto ha sido todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Hermanos, encontramos pues la globalización y cómo se ha dado a través del tiempo. Miren, hermano, el paso 3, la globalización dice: la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunidad e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados sociales y culturales a través de una serie de transformación social, económicas y políticas que le dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia literal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a un nivel considerable la liberación y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones internacionales. Este proceso originado en la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, segunda mitad del siglo XX, recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría
y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales en una economía de mercado mundial, donde los métodos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria. Nueva economía, cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales, junto con la implementación definitiva de la sociedad de consumo. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de la universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En la cultura, se caracteriza por un proceso que interrelaciona la sociedad y culturas locales en una cultura global, aldea global. Al respecto, existen divergencias de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilación occidental o de una fusión multicultural. En lo tecnológico, la globalización depende de los avances en la conectividad humana, transporte y telecomunicaciones, facilitando la libre circulación de personas y la manifestación del TICS y el Internet. En el plano ideológico, los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. Hermanos, todo esto que estoy hablando son más que formalidades que interactúan en la globalización de cómo se determinó. El video nos muestra la formalidad o la función en la que se vino dando a través de la tecnología, a través de los avances científicos, de los avances globales y cómo fue cayendo en todo el mundo hasta llegar a convertir en repúblicas a la mayoría de las naciones, ¿sí? Pero todo esto, hermanos, viene a caer en esto. El plano de lo ideológico, los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés. Aquí en la globalización, no importa si tú crees en una cosa y tu compañero en otra. Tú tienes que trabajar juntamente con él. Y así debe ser, hermano. Pero si tú le predicas el evangelio a esta persona, tú puedes ir, él puede ir y ponerte el mal con el jefe, con el supervisor. ¿Y qué es lo que pasa? Si esta persona es homosexual y tú comienzas a tener un enfrentamiento con él de manera ideológica, aunque tú, hermano, estés tratando de hacer bien, esta persona te puede venir y traer problemas. Mientras tanto, en la política, los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado sociedad red. Cada vez más el activismo gira en torno a las redes sociales. Se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes despóticos y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas y la transición del feudalismo al capitalismo en economías subdesarrolladas de algunos países, aunque con distintos grados de éxito. Claro, esto se da porque hay gobiernos que están en la corrupción. Esto se da porque se ve reflejado todo este mal desde un principio. Miren, geopolíticamente, el mundo se debate entre la unipolaridad de las superpotencias estadounidenses y el surgimiento de nuevas potencias regionales y en relaciones internacionales el multilateralismo y el poder blando se vuelven los mecanismos más aceptados por la comunidad internacional. Los valores positivos o negativos de este fenómeno o la inclusión de definiciones o características adicionales para resaltar la inclusión de algún juicio de valor pueden variar según la ideología del interlocutor. Esto porque el fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras en otros ha despertado un profundo rechazo antiglobalización, habiendo también posturas eclécticas y moderadas. ¿Qué vemos entonces? Que la globalización ha tornado en pos de un montón de ideologías. ¿Por qué? Porque si yo creo algo, tomo mi cámara, lo grabo, lo subo a YouTube y ya estoy expresando mi pensar.
y puedo acarrear a miles de personas a mi pensar y puedo levantar una revolución aunque mi pensamiento no esté bien fundamentado, no esté bien basado. Ya lo estuvimos viendo en el video que hay buenas cosas en la globalización y malas cosas en la globalización. Amén. Hermanos, aquí hay una actividad 3. Pongan pausa en el video y contesten esto que se le está demandando en la actividad. Amén. Conclusión. El conocer y discernir los tiempos en que vivimos nos hace más efectivos en la labor proclamativa que se nos ha encomendado. No podemos alcanzar a una población que desconocemos y que vive en un tiempo que no sabemos entender ni interpretar. Hermanos, encontramos modernismo, encontramos posmodernismo y obviamente vivimos en la globalización. Lo estamos viendo ahorita mismo en la red social que estamos manejando, que es WhatsApp, que es YouTube. Esto es globalización. Aunque hay algo bueno que rescatar de él, también hay muchas cosas malas. ¿Y qué dice el posmodernista? No, es que los tiempos de antes eran mejores. Lo encontramos así. Incluso en la iglesia, antes decimos muchas veces, es que las campañas eran mejores que ahora lo que estamos viendo en la iglesia. Y un montón de cosas, hermanos, que podemos estar viendo. Dice aquí, práctica semanal. Bueno, hermanos, eso así lo vamos a dejar. Si lo quiere leer y lo quiere contextualizar, pues adelante. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga. Les agradezco este tiempo de estar viendo esta locución, esta transmisión. Y hermanos, pues adelante, sigamos echándole ganas. Dios los bendiga. Nos vemos mañana con una nueva lección, la lección número 3. Ánimo, hermanos. Saludos.